En la línea telefónica se encuentra el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, con quien vamos a conversar de este preocupante tema y también lo que se viene desarrollando en el Congreso de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista García Belaúnde? ¿Qué tal, don Mario? Un placer saludarlo. Qué gusto escucharlo después de un buen tiempo, ¿no? Después de la disolución del Congreso. ¿Ah? Así es, de la abrupta disolución del Congreso. Así es, esta disolución del Congreso que justamente pues llama a pensar y un poco a escuchar también al presidente del Consejo de Ministros, Ceballos, porque es que se han aprobado tantos decretos desde que se cerró el Congreso hasta la fecha y que los resultados, por ejemplo, hoy por hoy de la pandemia del coronavirus no estén dando pues resultados. Bueno, sí, se ha demostrado que en los 6 meses que el gobierno tuvo manos libres para hacer lo que quería, casi como una dictadura, sin parlamento, sin fiscalización alguna, no han hecho pues todo lo que tenían que hacer. Les faltó. No habían previsto, como ya lo anunciaron en una entrevista el señor Vizcarra en su momento, no habían dejado absolutamente nada. O sea, han estado 6 meses y no hay un decreto verdaderamente de urgencia o un decreto que haya cambiado las cosas o que haya hecho una gran reforma. No hay nada, desgraciadamente, ¿no? Claro. Ahora, el tema, por ejemplo, también de los sueldos, que es un tema que bajo presión, bueno, aquí en UCI, por ejemplo, Noticias, siempre hemos estado pidiendo sobre los sueldos solidarios, ¿no? Que los funcionarios, la gente que está en el gobierno, que se reduzcan el sueldo porque es algo un poco empático, por llamarlo así, ¿no? Con la ciudadanía, con los momentos que estamos viviendo. Pero 10 o 15% es muy poco, ¿no, congresista? Mire, yo creo que sí, es poco, pero yo saludo el gesto. Yo creo que es un buen gesto, no se va a recaudar mucho, pero es un buen gesto de demostración de solidaridad, ¿no? Yo creo que en Chile han hecho una cosa parecida, lo hicieron en Ecuador, o sea, lo han hecho todos, faltaba el Perú. Creo que 15 es muy poco, pero en todo caso hay que saludar el esfuerzo que se ha hecho, la idea empleada, pero claro, hay que hacer muchas cosas más. Hay que reestructurar el presupuesto. Hay que eliminar todos los gastos superfluos que existen, todos los gastos. Gastos de regalos, gastos de Navidad cuando vienen, del día del papá, de la mamá, del hijo, de la secretaria, del asesor, todos esos días que se gastan dinero en las empresas públicas tienen que eliminarse. Los gastos de consultoría, muchos de ellos eliminarse, los gastos de publicidad, en fin, hay muchos gastos que le llenan dinero le sacan dinero al Estado y que hoy día se necesitan. El Estado va a quedar muy débil. El Estado está fuerte, por suerte, pero va a quedar muy debilitado después de esto. Y necesitamos fortalecerlo y necesitamos desde ahora preparar todos los elementos posibles para poder relanzar al Estado después de la pandemia, porque esto va a ser un desastre total y vamos a perder muchas vidas, no solamente por la pandemia, sino también por el hambre y la desocupación. O sea que tenemos que desde ahora pensar en cómo relanzar el Estado. Y ese es un tema, ¿no? El tema económico, porque sin duda también lo que se está viendo en el Congreso de la República, porque la Comisión ya de Constitución ha aprobado el predictamen para postergar las elecciones primarias hasta el 2022. ¿Cuál es su posición al respecto? Porque sin duda postergar estas elecciones primarias hasta el 2022, ¿qué es lo que garantiza? No, pero ¿qué cosa garantizaba realizarlas? Claro. Yo diría a todo lo contrario. ¿Qué cosa significaba realizar elecciones primarias? ¿Cuál era la garantía? Elecciones novedosas, únicas, raras, extrañas, abiertas. Solamente una experiencia igual hay en Argentina y no salió muy bien. No salió muy bien. En Argentina quieren suprimirla. Claro. O sea, una idea de gente estudiosa, pero gente impráctica, gente que no hace política, que no conoce los partidos de por dentro, que no tiene ni idea. O sea, es gente de libro solamente y que nunca ha hecho nada práctico en actividades políticas. Y creó este sistema copiado de la Argentina y la Argentina no da buenos resultados. O sea, la pregunta es, ¿qué ganamos con unas elecciones en pandemia? Ninguna. Aparte es una gastadera de plata también, ¿no? Actualmente, o sea, estamos... Además,
sí ganamos. Y sí, íbamos a elegir a otros candidatos para la presidencia. Sí, pues sí. Sí, los candidatos están ya a la vista. Claro, eso es un tema, pues. Están a la vista. Ahí están las encuestas, están los candidatos. ¿Vamos a elegir a otros nuevos, a otros diferentes? No creo. Ahora. No ganaba nada, a mi modo de ver. Ahora. Así que la posición me parece que está muy bien. Sí, congresista, en torno a la bancada de Acción Popular, bueno, en las últimas horas también ha sido un poco criticada por esta idea de uno de los congresistas de Acción Popular para el tema de la Constitución, ¿no? Para que se haga un referéndum, para que la gente votara si está a favor o no, pues, del cambio de Constitución. Usted ya se ha pronunciado en las redes, se ha pronunciado en Twitter, ha dicho que en el Congreso, y usted lo sabe bien, hay una cantidad de proyectos de ley que han terminado en el tacho de basura. ¿Y esto lo ratifica usted también, que este es uno de ellos? Sí, evidentemente. Lamentablemente, desde una persona que es de mi partido, aunque es de mi partido de nueva data, ¿no? No es de vieja data, ¿no? Claro. Pero es un proyecto que no tiene mucho sentido, sobre todo en este momento. Además, este proyecto desconoce la historia, el constitucionalismo y de la posición de la Acción Popular dentro del constitucionalismo. Hay que recordar que el presidente Belaúnde sostenía el año 2000 que había que volver a la Constitución del año 79, que le parecía mejor que la actual. Hay que recordar también de que Paniagua nombró una comisión revisora de la Constitución y presentó un proyecto de base de la Constitución con algunas correcciones que había que hacerle al texto, pero proyectos, un texto lleno de sugerencias hechas por especialistas, más de 25 especialistas en su momento. O sea, con todo eso, la pregunta es ¿para qué tenemos que improvisar y pretender una nueva constitución? Este tema se viene discutiendo hace muchos años. Claro. Y se pueden recoger esas experiencias y adaptarla o ir cambiando las cosas que quieran cambiarse de acuerdo al propio sistema de la revisión y del cambio de la Constitución que el mismo texto del día de hoy prescribe, ¿no? Entonces, ¿para qué algo nuevo? ¿Para qué algo diferente? Congresista García Belaúnde, realmente parece también increíble que luego, pues, haberse decretado de urgencia, pues, distintos, ¿no? Como hemos visto, distintos dictámenes, distintos decretos de parte del gobierno, pues ahora se esté dando esta sesión del Pleno para poder escuchar al gabinete finalmente y poder conocer sobre los planteamientos y lo que han hecho. Ahora, ¿cuál cree que sea el futuro? Usted ha sido bastante enfático también en señalar en torno al ministro de Justicia por el tema del INPI de las cárceles, en que es un incompetente, usted lo ha dicho. Totalmente, y lo ratifico y lo reafirmo. Ese señor no conoce las cárceles de Perú y no tiene interés en conocerlas tampoco. Hay que recordar que ya los ministros de Justicia han sido muy malos en el Perú, y estos últimos ministros de Justicia no solamente no conocen las cárceles, sino que no han hecho nada por mejorarlas en los 4 años que tiene este gobierno ejerciendo el cargo. Los 4 años es un gobierno de PPK y Vizcarra, un gobierno con 2 presidentes, que es un solo gobierno, y sin embargo en 4 años no han hecho nada. No han habilitado una celda más. Y el penal de San Jorge, que cerró indebidamente Humala, no lo han reabierto. Estaba ahí, votado, y ahí pueden entrar 500 personas, 600 personas. Y entonces no han hecho nada. Y además, el ministro de Justicia se ha dedicado a aprobar los acuerdos con Odebrecht, a negociar con el delincuente barata. Sí, Han autorizado a sus procuradores a que negocien se sienten a la mesa a negociar con un gánster que los ha engañado, por supuesto. Ahora. Entonces, es un ministro de Justicia que no vale nada. Ahora, este tema del coronavirus, lamentablemente esta pandemia que nos agarró con los pantalones abajo este año, ¿no? Que ya se conocía en otras partes del mundo desde el año pasado que podía darse una pandemia de este tipo, definitivamente también hace reflexionar a muchos y hace pensar, ¿no? De que de repente esta pandemia está siendo utilizada por muchos para por debajo empezar a hacerse algunas triquiñuelas. ¿Usted qué cree? Para hacer olvidar un poco el tema de Odebrecht, para hacer olvidar el tema también dentro de poco de Richard Swing. Totalmente, o sea, el gobierno es experto en esto, ¿no? En distraer a la opinión pública con señales de humo equivocadas. El gobierno se ha dedicado a eso, es su especialidad. Ellos ponen a la agenda un tema
y distraen a la opinión pública sobre otros temas. Aquí el tema no lo han puesto ellos, el tema les ha llegado solo, pero ellos se han subido al carro, usan el tema de manera mentirosa para poder desviar la atención de otros problemas nacionales. Hay que recordar que las cifras que nos dan no son exactas, no son exactas. Ya se ha demostrado, el Financial Times y la Universidad de Johns Hopkins han demostrado que las cifras son mucho mayores, los muertos son mucho mayores y los están ocultando. Y eso es evidentemente para demostrar un éxito que lamentablemente no tienen, ¿no? ¿Qué podemos esperar de aquí en un futuro, congresista doctor Andrés García Belaúnde? Usted que sabe cómo se trabaja en el Congreso de la República, después de lo que hemos visto el año pasado también con el cierre del Congreso, hoy por hoy con el tema del manejo de la crisis, de la pandemia del coronavirus. ¿Qué podemos esperar de todo esto y cuál sería la lección a aprender? Mire, yo he sido parte de 5 congresos y siempre he notado, siendo minoría por supuesto y no pudiendo hacer lo que quería, imposible, un congreso es una asamblea finalmente, donde todos deciden por votación. Entonces nadie es propietario de nada, ni nadie es dueño de una virtud ni un defecto, es la asamblea la que finalmente decide. Y nosotros hemos sido como Acción Popular siempre minoría. Ahora hacemos primera mayoría, pero tampoco podemos manejar el Congreso, porque 25 votos no te dan para manejar a 130 personas. Pero siempre he creído y he comprobado que el Congreso siguiente fue peor que el anterior. Yo confiaba que este Congreso sea diferente, pero me he equivocado. Creo que este Congreso es peor que el anterior. Y el anterior fue peor que el anterior y así sucesivamente. O sea, estamos en la curva descendiente. No hemos llegado todavía a la meseta. Ya la pasamos y estamos bajando. Bueno, con esas palabras nos quedamos, congresista. Muchas gracias, muy amable por su participación esta hora. Gracias. Y a cuidarse, ¿ah? Gracias, muy amable. Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de Acción Popular.